Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. El tema de hoy pues es la gracia divina. ¿Qué es la gracia divina? Pues la gracia es el favor inmerecido de Dios, el favor el regalo de Dios para nuestras vidas, en donde en lugar de recibir nosotros lo que merecen nuestros hechos, nuestros actos, que es el castigo eterno, Dios nos da vida eterna. Entonces a eso se refiere la gracia divina, ese regalo que Dios nos da. Es algo que todo ser humano tiene que experimentar. La gracia divina se va a manifestar en nuestra vida, en que perdona nuestros pecados, pero también que quita la culpa en nosotros. Entonces, hoy vamos a estudiar acerca de esto y antes de iniciar, quisiera que fuéramos al libro de Salmos, capítulo 8. Salmos, capítulo 8. Y vamos a iniciar ahí, en el versículo 3. Salmos capítulo 8, versículo 3. Dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Vea cómo aquí el salmista está hablando de que cuando ve los cielos, cuando ve la tierra, cuando ve toda la creación, él dice que todo eso lo ha hecho Dios. Y cuando ve toda esa magnificencia de lo que Dios ha hecho, él se pregunta, ¿qué es el hombre? Para que de él tengas memoria. ¿Quiere usted ver el milagro más grande de todos? Vea todo lo que Dios ha hecho en el mundo y se dará cuenta de todo lo maravilloso. ¿Sabe que eso solo? Él dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Él dijo que sean las estrellas, y estuvieron las estrellas. Que sean las lumbreras de día y de noche, estuvo el sol y la luna. Solo por su palabra ocurrió. Usted cada día que se levanta, usted ve un milagro de Dios. La creación entera es un milagro de Dios. El no creer en Dios es no tener un propósito en la vida. ¿Sabe por qué? Porque si no creemos en Dios, ¿qué hay después de la muerte? El único que tiene la respuesta es Dios. Entonces, cuando creemos en Dios, ahí es donde tenemos un propósito en la vida. Aquellos que no creen en Dios, que creen en la evolución, que creen en todas esas cosas, ¿sabe? Yo creía en eso. Y Dios me cambió la vida. Dios me mostró que realmente Él es real. ¿Sabe? Cuando hay algún ateo que dice Dios no existe, yo le pregunto, ¿has probado las pizzas de frijoles? ¿Y por qué le pregunta eso, pastor? Porque la mayoría de la gente no sabe que existen las pizzas de frijoles. ¿Cuántos creen que existen las pizzas de frijoles? ¿Alguien? ¿Sabía usted que venden pizzas de frijoles? ¿Sabe por qué algunos no creen que existen? Porque no las han probado. Yo he probado a Dios y sé que Él es real. Él puede transformar nuestras vidas, Él puede hacernos una nueva criatura, Él puede hacer todas las cosas nuevas en nosotros. Entonces decía David, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Sabe? La creación da testimonio de Dios. Cuando el hombre se encuentra ya en el juicio de Dios y que nunca quiso creer, él no va a tener excusa. No, pero es que a mí nadie me predicó el evangelio. No va a tener excusa. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la creación que da testimonio de Dios. Al ver la creación, al ver el cuerpo humano, al ver todo lo que existe, no es de la casualidad. Creer que todo eso ocurrió de la casualidad, se ocupa más fe en eso que creer en Dios. Alguien decía, creer que la creación surgió de la nada y se formó todo esto tan perfecto así, de la nada, es como tirar las letras del abecedario así, y tirarlas al aire y que caiga un libro construido. ¿Cree usted que si los tiro las letras así va a caer un libro? No. Se ocupa realmente alguien que está detrás de todo esto, y ese es Dios. Entonces aquí dice David que cuando ve toda la creación, él se pregunta, ¿qué es el hombre? Para que tenga de él memoria. Si usted está aquí, sabe, Dios ha tenido memoria de usted.
Dios ha tenido misericordia de usted. Él nos ha visitado, Él nos vino a buscar, Él vino a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido éramos nosotros. Él nos vino a buscar para darnos nueva vida. Entonces David se preguntaba, ante ese Dios tan majestuoso, tan poderoso, que creó los cielos, la tierra, el universo. ¿Sabe? El ser humano puso el telescopio Hubble y todavía no logra llegar a lugares tan distantes que solo soñamos con conocerlos algún día. Solo en las películas de ciencia ficción sale, y en los Avengers, de llegar a esos lugares tan remotos. Y todo eso lo hizo Dios. Y la pregunta es, si usted ve a un ser humano en toda esa inmensidad, ¿quién es el ser humano para que de él tenga Dios memoria? ¿Sabe? Los atributos de Dios hay muchos. Él es eterno, Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Dios es amor. Pero hay uno de ellos que es, Él es santo. Y de eso trata también la gracia divina. Porque ante su santidad, ¿quién va a poder justificarse? Ve, Dios es un Dios santo. Cuando llevaban el arca del pacto a Jerusalén, que la llevaba el rey David, la montaron en una carreta, y al montarla en una carreta, iba la carreta y de repente ¡bum!, se iba a caer la carreta. Y esa arca del pacto, que simbolizaba la presencia misma de Dios, donde Dios se manifestaba al sumo sacerdote ahí, casi se cae. Y una persona le pone las manos para que no se caiga. ¿Y sabe qué le pasó a esa persona? Se murió. ¿Cómo acercarse a un Dios que es perfecto? A un Dios que es santo. ¿Cómo acercarse a Él de esa manera que Él demanda perfección para que usted y yo nos acerquemos? ¿Cuántos de aquí son perfectos? Ninguno. Todos nosotros tenemos errores. Entonces, ¿cómo acercarse? Esa es la pregunta. ¿Cómo acercarse a un Dios perfecto? De eso trata la gracia divina. Y para eso vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 6. Hoy es la continuación del mensaje de la semana pasada. Voy a hacer un resumen por aquellos que no pudieron estar. ¿Cómo acercarse a un Dios santo? Esto lo vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Este pasaje, en primer lugar, habla de un rey. ¿Qué rey es? El rey Uzías. El rey que precisamente estudiamos la semana pasada. ¿Qué pasó con este rey? Vamos a hacer una pequeña referencia. Fue un rey que, de acuerdo a la Escritura, fue altamente poderoso. Fue uno de los reyes más poderosos que tuvo la nación judía. Así lo describe la Escritura. Usted lo ve en 2 de Crónicas 26, en 2 de Reyes 15. Y dice la Escritura que fue un rey altamente poderoso. Fue un rey muy famoso. Su fama se difundió por toda la tierra. Un rey que venció a todos sus enemigos. Un rey que tenía mucha riqueza. Todo eso lo logró porque se dejó guiar por la mano de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Y por eso es importante la referencia al rey Uzías en ese pasaje. Se envaneció su corazón. Él dijo: todo lo que tengo lo he logrado por mí mismo. Él se enalteció. Su corazón se llenó de soberbia. Y entonces, al llenarse él de soberbia, él se creía merecedor de hacer algo que era prohibido para él. Vea, en el templo de Dios estaban dos lugares especiales: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo solo los sacerdotes podían entrar para ofrecer servicio a Dios, pero el lugar santísimo solo una persona de toda la nación podía entrar. Era el sumo sacerdote, y solo lo hacía una vez al año, para entrar y ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Este rey Uzías se creyó con el derecho. ¿Por qué? Porque yo todo lo puedo, yo aquí soy muy famoso, yo aquí soy el mejor. Y él se creyó con el derecho de poder entrar al lugar santo. Ni siquiera al lugar santísimo, présteme atención en esto, sino al lugar santo. Y él entra al lugar santo, y al entrar al lugar santo, ¿se recuerda la historia?
le llaman la atención, le confrontan con la palabra de Dios, y en lugar de él de aceptar su equivocación, él sigue obstinado, y entonces Dios, vea cómo dice, Dios lo hiere con lepra, con una enfermedad incurable. Dios ahí le enseñó a él humildad y vivió todos los días de su vida con esa lepra. Vivió, claro, ya después de este evento, él vivió obediente a la palabra de Dios. Él viene y vive apartado, como Dios dice. Si uno ve las referencias a este rey, ve que fue recto delante de los ojos de Dios. Por eso creo yo que al final él fue salvo. Él vivió en humildad. Claro, le tocó vivir con lepra, pero le tocó perderlo todo. Perdió todo. Y vea que hay familias que pueden perderlo todo, por el orgullo, por la vanidad, por la apariencia, por todo eso pueden perderlo todo. Este rey literalmente lo perdió todo. Siendo el más poderoso, vivió como el más pobre de todos. Entonces, la primera referencia que se nos hace aquí para el pasaje que vamos a estudiar es un hombre que intentó llegar a Dios, acercarse al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios bajo sus propias fuerzas. Ve un hombre que era formidable, un hombre que era famoso. Los judíos, la tradición judía menciona que Isaías era primo de este rey Usías. Si eso es así, si tomamos ese testimonio que ha sido la tradición judía, estamos hablando de que Isaías conocía muy bien la historia. Por eso, cuando hace referencia en el año que muere el rey Usías, yo creo que eso a todo mundo le recordó lo que el rey Usías intentó hacer: acercarse a Dios por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, con un corazón orgulloso y envanecido. Este derecho lo tengo yo, y yo tengo el derecho de entrar ahí, decía Usías. Y entró ahí y salió enfermo. Y la muerte del rey recordaba eso. Ahora, Isaías, recordando a ese rey, un rey formidable, un rey realmente que lo tuvo todo, a la par ve a alguien más. Recordándolo, lo pone aquí en este mismo versículo. Vi yo al Señor. Él ve a Dios mismo. Cuando uno lee el libro de Juan capítulo 12, uno ve que la representación de lo que Isaías vio, la gloria de Dios que vio ahí, es la misma gloria de Jesucristo. Usted puede leerlo en Juan capítulo 12. Entonces, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En comparación con los reyes de la tierra, los reyes de este mundo, no importa que sea el mejor, no importa que esté como sea ahí, son reyes que van a morir. Pero hay uno que vive por los siglos de los siglos, y ese es el Señor. Y dice que él vio al Dios ahí, en ese trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, ¿qué más ve Isaías? Vea, verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías entonces tiene una visión del Señor y ve a unos seres angelicales llamados serafines. Estos seres angelicales llamados serafines dan la idea de que son seres de fuego. Estos seres tienen 6 alas, y vea que 2 de sus alas son para cubrir su rostro. Están ante la santidad de Dios, ante la majestad de Dios, y ellos cubren su rostro. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Mientras estos seres angelicales cubrían sus rostros ante la majestad de Dios, Isaías tenía bien pelados los ojos. Isaías estaba viendo todo el cuadro ahí. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían ellos? Santo, santo, santo. Una de las características de nuestro Dios, de sus atributos, es su santidad. Y les digo que la única manera de acercarse a un Dios así, es un Dios santo, perfecto, es siendo perfectos. Pero ¿y entonces cómo si ninguno de nosotros es perfecto? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a ese Dios que es perfecto? Este mensaje es muy importante, porque de repente hay personas que viven con problemas del pasado, que su pasado lo está arrastrando y traen unas cargas que no pueden soportar. Se sienten culpables por tantas cosas que han hecho. Este mensaje es para usted.
Y preste atención a lo que vamos a hablar acá. Dice: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ellos reconocen que toda la creación está llena de la gloria de Dios. Los quiciales que habla ahí se refieren a los marcos de las puertas. Se estremecían cada vez que alguien clamaba. Bien. Isaías recuerda la historia de Uzías. Es en el mismo año que muere Uzías que él tiene esta visión. Reconoce la historia de Uzías. Si él es pariente de Uzías, él tampoco tenía derecho de estar ahí. Pero vea que Uzías entra al lugar santo, ni siquiera se acercó al lugar santísimo y él se enfermó y falleció. Ahora Isaías no está ni en el lugar santo, sino que está ante la presencia misma de Dios. ¿Y qué es la reacción de Isaías? ¿Cuál sería la reacción de nosotros al estar ahí en la presencia misma de Dios? Vea cuál es la reacción de Isaías. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ve a Isaías, recordando lo que le pasó a Uzías. Él dice: soy muerto. ¿Por qué? Porque estoy ante la presencia misma de Dios. ¿Cómo se ve un hombre ante la santidad de Dios, ante la majestad de ese Dios todopoderoso? ¿Cómo se reconoce uno ante Él? Y esa es la respuesta misma a cómo acercarnos a Dios. Isaías se miraba a sí mismo y se miraba tan alejado de ese Dios y decía: ay de mí, que soy muerto. Así se ve el hombre ante la santidad de Dios. Un hombre se reconoce de esa manera y se siente alejado de Dios completamente, apartado de Él. Ahí donde la gracia de Dios empieza a operar. Yo quiero que note la diferencia. Alguien que trata de acercarse y dice: yo merezco estar ahí, ese es Uzías. A otro que dice: yo no merezco estar ahí, soy indigno de estar ahí. Y es que Dios trabaja en los corazones humildes, en aquellos que reconocen sus faltas. Ve a Isaías ahí reconociendo su falta delante de Dios. Él dice: soy un hombre pecador, porque habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y mis labios también son inmundos. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que habla nuestra boca solo refleja lo que hay en nuestro corazón. Isaías decía: yo tengo labios inmundos. ¿Ha hablado usted mal de alguien alguna vez? ¿Se ha enojado, se ha gritado, le ha dicho, lo ha bendecido cuando alguien se le atraviesa ahí en el carro? Un taxista se le mete y usted lo bendice. Entonces, teniendo labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Isaías no se justifica delante de Dios. Vea que Isaías, al estar ante la majestad de Dios, él está reconociendo su falta. Nosotros podemos aparentar y mostrarnos delante de los hombres de lo mejor, pero solo Dios conoce nuestro corazón. ¿Sabe? Siempre les he contado esta historia, que hace tiempo, cuando estaba en el colegio, me acuerdo, ya había. Mire, cuando estaba en el colegio, iba caminando ahí por la calle, iba pasando enfrente del colegio, y uno que es hipote anda viroteando y pensando un montón de cosas, ¿va? Y entonces voy caminando, yo ahí boca abajo, y de repente escucho un golpe bien fuerte, ¡pum! Híjole, era yo. Había un carro, yo no me había fijado, por ir viroteando, atropellé al carro. El carro estaba parqueado. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Mire, me dolía la rodilla porque hasta una lágrima me salió. Pero ¿qué fue lo primero que hice cuando me tropecé ahí? Voltear a ver si alguien me había visto. Y de ahí seguí caminando como si nada hubiera pasado. ¿Sabe? Nos gusta aparentar lo mejor, pero solo Dios conoce las luchas que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Él escudriña los corazones. Isaías se mostró delante de Dios tal cual era. Él tuvo la oportunidad de estar ahí frente a frente a Dios. Ese fue el problema de los fariseos. Los fariseos con tanta necesidad delante de Dios, pero ellos se justificaban a sí mismos y decían: yo no necesito de Dios. Ese es el problema de un corazón que no es humilde. Y un corazón que no es humilde no va a alcanzar la gracia de Dios.
Entonces aquí vemos a Isaías que él, ante la majestad de Dios, él no busca justificarse y decir, no, es que yo vivo aquí porque mis padres me educaron de esa manera o a mí me hicieron esto. No, soy culpable, yo merezco la muerte. Eso decía Isaías. Ese es el primer paso realmente cuando hay convicción de pecado en nuestra vida. Cuando Dios viene y toca la puerta de nuestro corazón. ¿Sabe quién hace ese trabajo de traer convicción de pecado a nosotros? Es el Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él viene a nuestra vida y nos convence de que somos pecadores. Entonces cuando hay convicción de pecado, cuando esa convicción la trae Dios a nuestra vida, ocurre el siguiente paso. Y es que hay arrepentimiento. Ve aquí, Isaías dice, ay de mí. Él se lamentaba de su situación, él se lamentaba de su condición, él se lamentaba de estar alejado de un Dios santo, de un Dios de esa manera. Así nos hemos visto todos aquellos que hemos visto al Señor en nuestros corazones, que le hemos reconocido. Y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Quiero que vea un pasaje, 2 Corintios 7. 2 Corintios 7. Versículo 9. Lo voy a leer de la Biblia textual porque creo que se da a entender de una mejor manera. Dice así el versículo 9. Ahora me regocijo, no porque fuisteis contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque fuisteis contristados según Dios, para que en nada sufrierais pérdida por causa de nosotros. Porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación, sin remordimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Bien, ¿sabe? Hay personas que en el mundo se sienten mal por lo que hacen. El borracho, créame, él de repente se emborracha y al día siguiente puede venir y sentirse mal por lo que ha hecho. Y eso es, podríamos decir, un tipo de arrepentimiento, un tipo de remordimiento. Pero mientras no nos damos cuenta que a quien ofendemos realmente con nuestra vida es a Dios y que a quien estamos ofendiendo con todos nuestros actos es a Dios, entonces usted va a seguir en la misma condición. Porque solamente con Dios es que podemos vencer nosotros. Él nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Él nos da la victoria sobre Satanás y sus demonios. Entonces, una persona que viene y que golpea a su esposa y que se la suena, se puede sentir mal al día siguiente de haberlo hecho, al día siguiente de haberla golpeado. Pero pasa 1 o 2 meses y aquello que lo hizo sentir mal, otra vez y la vuelve a golpear. Y sigue en ese juego día y noche. Así el borracho también, o aquel que esté en adulterio también. Sigue en la misma condición. ¿Por qué? Porque se arrepiente, pero se arrepiente de la manera del mundo. Muchos sufren remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Es cuando el perro lo muerde varias veces. Eso decía el Chavo del 8. Entonces, es volver a caer y estar en ese juego tras vez. Pero vea qué es lo que dice Pablo. Pablo le había llamado la atención a esa iglesia de Corintio y por eso les dice: ahora me regocijo, no que fuisteis contristados, o sea, no porque se pusieron tristes, sino porque se pusieron tristes para arrepentimiento. Pero un arrepentimiento que es según Dios, porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación, sin remordimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 ejemplos en la Biblia de este versículo. Pedro y Judas. Pedro se arrepintió y se arrepintió para salvación. Judas se sintió mal, sí se sintió mal. Se sintió tan mal que se ahorcó. Entonces el arrepentimiento que es según Dios produce salvación. Ese es el ejemplo de Pedro. Pero el arrepentimiento que es según el mundo produce muerte. Y la gente vive con aquel sentido de culpa y está sometido a depresión y está sometido a ansiedad por todos los errores del pasado. Y eso es una carga, que es lo que dijo Jesús: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero vea qué precioso cuando dice:
porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación, sin remordimiento. ¿Sabe quién es un ejemplo de esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien perseguía a la iglesia, quien consintió la muerte de Esteban. ¿Cómo es que después él puede estar tranquilo en su conciencia y predicar la palabra de Dios? Porque él recibió la gracia divina, el perdón de sus pecados, y eso es lo que cada ser humano necesita recibir. ¿Sabe por qué mucha gente no sale de la ansiedad y la depresión? Porque se sigue culpando por el pasado, se sigue culpando por las cosas que le han hecho. No se ha aprendido a perdonar o a perdonar a los demás. Entonces, esta salvación, esta tristeza es para salvación. Sigamos leyendo el libro de Isaías. Entonces, primer paso, Dios trae convicción de pecado a la vida. Estamos convencidos de que no estamos bien delante de Dios. Eso nos conduce al arrepentimiento. El arrepentimiento es darnos cuenta que lo que estamos viviendo realmente no agrada a Dios. Es llegar a aborrecer el pecado. Es llegar a decir, yo no quiero seguir de esta manera. Ya no quiero vivir mi vida de esta forma. Eso le pasó al hijo pródigo. Estaba comiendo o queriendo comer la comida de los cerdos. Y entonces él dijo, en la casa de mi padre, allá los jornaleros comen mejor que yo. Eso es arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos convicción de pecado, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos da un regalo. Isaías 6, versículo 6, dice así, y lo leo también de la Biblia textual. Pero uno de los serafines voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas, y tocando con ella mi boca dijo, he aquí, esto toca tus labios, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Vea qué precioso el regalo que recibe Isaías. Isaías está frente a Dios y se considera un hombre que merece la muerte. Pero viene Dios y un serafín viene y toma del altar, precisamente con unas tenazas, un ascua, y toca los labios de Isaías y le dice, he aquí, esto, precisamente esto, toca tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es en ese momento cuando estamos arrepentidos delante de Dios que Dios actúa de esta manera. Vea que Isaías, ¿qué era el problema de Isaías? ¿Cuál era el pecado de Isaías? ¿Se recuerda? Habitando en labios que el pueblo tiene labios inmundos y que él tenía labios inmundos. ¿Y dónde toca el ángel? Los labios de Isaías, precisamente. Él ahí actúa sobre el pecado de Isaías. Él viene y toca ahí precisamente donde estaba el mal, donde estaba lo malo en él. Él viene y toca con esas ascuas que toma ahí del altar. Quiero que note un par de detalles aquí. Primer detalle, ¿de dónde se toma esta ascua que menciona ahí la Escritura? Se toma del altar. Habían dos altares ahí en el templo judío. Uno era el altar del incienso y el otro el altar del sacrificio. ¿De cuál altar se está tomando aquí? Considero, así como muchos que han estudiado la Biblia, que es del altar del sacrificio. Entonces yo quiero que por la acción que genera, porque genera una acción contra el pecado, una acción que anula el poder del pecado. Entonces él toma algo del sacrificio y el mensaje que nos está dando a entender es que mediante un sacrificio precisamente es que nuestra culpa y nuestro pecado es quitada. Y vea que no solamente es limpio su pecado, sino que es quitada su culpa. Después de este momento, Isaías ya no se siente culpable de estar ahí en la presencia de Dios. Ya no se siente ahí, soy hombre muerto. Él está bien ahí. Y por eso digo, es esa gracia divina la que quita de nosotros también esa culpa. Dice el Señor que Él, nuestros pecados, nuestras rebeliones, las botó y las echó en el fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellas. Nunca más se vuelve a acordar. Y dice, no traigas a memoria las cosas pasadas. ¿Se siente usted con sentido de culpa? La medicina es la gracia de Dios. Vea que a Isaías le quita la culpa precisamente. El primer detalle es el altar del cual se obtiene, es del altar del sacrificio, es mediante un sacrificio que algo va a ocurrir. Y el segundo, que por eso uso la Biblia textual aquí,
es que en la Reina Valera aparece la palabra carbón, pero la palabra literal es una piedra ardiendo, es una piedra sometida al rojo vivo. Lo que Isaías ahí le toman a él es una piedra tomada del altar, la que le ponen sobre sus labios. Y cuando yo veo estos elementos, altar del sacrificio y una piedra encendida al fuego, ¿en quién pienso? En Cristo Jesús. Él es la piedra viva, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Esa piedra viva que mediante su sacrificio, Él, y no solamente fue que murió en la cruz del Calvario, sino todo lo que estuvo padeciendo. Lo abofetearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espina, lo latigaron casi hasta la muerte misma. Y no peques más. Podemos ver cómo la gracia de Dios actúa ahí, en donde Él es capaz de remover el pecado en nuestra vida. ¿Sabe? Cuando cantábamos este canto, al estar ante ti, ¿sabe? Ese canto es un canto que nace de la lectura del libro de Apocalipsis, que me gusta mucho. Y es que va a haber un momento donde vamos a estar ahí en la presencia de Dios. Y solo hay una manera de estar en la presencia de Dios. Y es que nuestros pecados hayan sido borrados, que nuestros pecados hayan sido quitados. Y es solamente así es que podemos estar ahí. Y esto que ocurre aquí en la vida de Isaías ocurre en la iglesia también. Porque Jesús dijo: sobre esta roca, ¿cuál roca? El que cree en el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces el Hades no va a tener ningún poder sobre la iglesia de Cristo. El Hades es un enemigo vencido. La muerte es un enemigo vencido. Yo quiero que vea Hebreos 10. ¿Cómo presentarse ante un Dios perfecto? Solo siendo perfectos. ¿Y cómo somos nosotros perfectos? Hebreos 10, 14. Dice así: porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. No somos perfectos por nuestros méritos. Somos perfectos por la obra de Cristo Jesús. Él nos presenta perfectos ante el Padre Celestial. Y no dice que nos presenta perfectos por una semana, por un mes, por un año. Nos presenta perfectos para siempre. Por eso es que Él dice que de su mano ninguna oveja va a ser arrebatada. Por eso es que Él nos da la victoria completa. De su mano nadie nos puede arrebatar. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni la presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede apartar de su amor. Entonces, con una sola ofrenda, el sacrificio de Cristo, Él nos presenta perfectos ante Dios. Verso 19. Lo que no pudo hacer Uzías es posible por el Hijo de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Uzías apenas se acercó al lugar santísimo, solo pudo llegar al lugar santo cuando le salió una lepra. Él, vea, Uzías, ¿cómo se acercó? Con la vanidad de su corazón, con el orgullo y la soberbia de su corazón, él creyéndose merecedor de todo, en desobediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él nos muestra el camino y Él vino a cumplir lo que del libro estaba escrito acerca de Él, en completa obediencia a la palabra de Dios. Contrario a Uzías, Él vino en obediencia a la palabra de Dios, manso y humilde de corazón, y Él se ofrece. Y por su sacrificio en la cruz es que usted y yo podemos alcanzar lo que Uzías no podía alcanzar: entrar al lugar santísimo. Vea que es por su sangre, por la sangre derramada, no es por nuestras obras. Y dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su cuerpo. ¿Sabe qué ocurrió cuando Cristo expira en la cruz del Calvario? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe de arriba abajo. Eso es, el camino se abre desde el cielo a la tierra. Y ese camino se abre. Y imagino el sumo sacerdote cuando vio eso, que aquel lugar santísimo, aquel que era prohibido, ahora estaba abierto completamente para todo ser humano. De eso trata la gracia divina. Entonces
Es por ese camino vivo que podemos entrar nosotros. Para nosotros la gracia es un regalo, pero no porque sea un regalo, no hubo un precio que se haya pagado. Isaías 53. Isaías 53, versículo 5, dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vea, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No es por nuestros méritos, no es porque yo lo merezca, es porque Él lo hizo por nosotros. Él era el Cordero sin mancha, sin contaminación, ofrecido delante de Dios para que nosotros pudiéramos entrar. ¿De qué manera nos acercamos nosotros a Dios? ¿De qué manera venimos nosotros a la iglesia? Venimos con la vanidad de nuestro corazón, creyendo soberbios. ¿De qué manera nos acercamos nosotros a Dios? Vea que ahora tenemos entrada al lugar santísimo, un privilegio tan grande que simplemente eso sería de darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Usted y yo podemos entrar a ese lugar sin importar nuestro pasado, simplemente creyendo y teniendo fe en Dios. Podemos aproximarnos a Él. Vea, tal vez hemos vivido una vida donde hemos hecho daño a muchas personas, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Tal vez hemos tenido muchas dificultades en la vida. Hemos vivido envuelto en vicios, en fracasos. Pero si usted hoy acepta el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, usted puede tener una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas pasaron. Todas son hechas nuevas. Las cosas viejas y las viejas también pasaron. Todas son hechas nuevas. Una nueva criatura, ¿cómo es? No siente culpa, no siente remordimiento, tiene vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, además de eso, ¿qué más hace la gracia divina? Y quiero que volvamos a Isaías, capítulo 6. ¿Qué más hace la gracia divina en el ser humano? Isaías 6, versículo 8. Dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué más hace la gracia divina? ¿Qué más nos permite la gracia divina? ¿Cuántos antes de ser cristianos, y les preguntaba esto en la reunión de la mañana, intentaron leer la Biblia por su cuenta? ¿Cómo les fue? Mal, ¿verdad? Pensé que solo era yo. Yo intenté leerla, ¿por qué? Porque muchos dicen, ahí en la Biblia hay mucho que aprender, hay mucha sabiduría, y uno intenta leerla por su propia cuenta. Pero ¿qué ocurre? Se encuentra con la triste realidad que no la puede entender, no la puede comprender. ¿Sabe a quién le pasó exactamente lo mismo? A Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo, le dice Jesús. ¿Y qué fue lo que interpretó Nicodemo? Tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Imagínense, la mamá tal vez tenía como 80 años y él iba a entrar así grandote al vientre de su madre y volver a nacer. Vea cómo estaba interpretando el nacer de nuevo, y era un maestro de la ley. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros, antes de conocer al Señor, nosotros todo lo vemos de manera natural. Pero es cuando nacemos de nuevo, cuando su Espíritu mora en nosotros, que la unción misma, dice el libro de Primera de Juan, nos enseña a nosotros. La unción misma nos enseña de tal forma que no tienen necesidad que alguien más les enseñe. Es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida la que nos enseña. Entonces, ¿qué ocurre? Isaías es purificado de sus pecados, es quitada su culpa, limpio su pecado, y es ahí donde él escucha la voz del Señor. ¿Sabe? Antes de conocer al Señor, yo trataba de leer la Biblia, no la entendía. Pero una vez que uno lee, que uno conoce al Señor, uno puede disponer su vida a escuchar su voz. Y es donde uno viene y entiende la palabra de Dios y entiende el mensaje. Eso es lo primero. Y lo segundo que veo en este pasaje es una disposición para servir. ¿Sabe?
Antes de conocer al Señor, uno hace lo que quiere y no le preocupa mucho lo que uno haga. Se puede emborrachar, se puede venir aquí, puede hacer mal, puede hablar mal, puede hacer cualquier cosa. Y uno no se preocupa ni medita en lo que está haciendo. Isaías, después de esta experiencia, viene Dios y escucha la voz de Dios hablando: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Yo no creo, y les decía en la mañana también esto, en que si el servir a Dios es opcional o si el servicio a Dios es obligatorio. Yo no creo en eso, en ninguna de las dos. Yo creo que es natural en un hijo de Dios el querer servir a Dios. Es un deseo en su corazón de querer agradarlo. Quiere verlo como es en la Biblia. Aquella mujer que entró ahí y no paró de lavar los pies del Señor con sus lágrimas, con su perfume, con sus cabellos lo enjugaba. Ella le estaba dando un servicio a Dios. Cuando uno ama al Señor, uno quiere servirle. Aquí cuando está Isaías, y también este ejemplo ponía, es como un maestro que esté dando clases y que solo haya un alumno. Y que el maestro dando clases y donde solo hay un alumno haga una pregunta. Y diga, a ver, ¿quién sabe la respuesta? Solo hay un alumno. ¿A quién cree que le están preguntando? Aquí delante de Dios está Isaías. Y Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿De quién creen que esperan la respuesta? De Isaías. Cuando uno escucha al Señor, vea que la pregunta de Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, manifiesta también su voluntad, manifiesta el deseo de su corazón. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Sabe quién más hace algo así? El Señor Jesucristo. Él dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. ¿Sabe? Se ocupan obreros en la viña del Señor. Obreros que quieran servir al Señor de todo corazón. Que no importa la posición, no importa el pago, quieran servir al Señor de todo corazón. Y no hablo solamente del pastor, hablo de todo. Mire, aquí sirven donde está intercesión. El ministerio de intercesión, Dios está levantando un deseo por clamar a Él. Semillitas, ahí están en semillitas. Ujieres, ahí están los ujieres. Usted puede involucrarse en cualquier ministerio. Entonces solo es que uno diga, heme aquí, envíame a mí. Entonces Isaías, al escuchar la pregunta, él dice, heme aquí, envíame a mí. Y a Isaías le tocaría una misión muy difícil que no nos toca a nosotros. Ve aquí, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Isaías iba a ser enviado a una misión imposible, creo yo, ni Tom Cruise. Le iba a hablar a la gente y su corazón se iba a endurecer. Y usted se queja de que su vecino no le quiere aceptar la invitación a la iglesia. Isaías realmente le iba a tocar una misión muy difícil. Pero él tenía la disposición en su corazón. Dios le había dado un nuevo propósito. Similar a Isaías es el caso del apóstol Pablo. Filipenses 3. El apóstol Pablo, un hombre muy preparado, con mucha educación, un hombre que había recibido la mejor educación que el mundo de aquella época podía dar. Así era el currículum del apóstol Pablo. Era de Israel, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice él mismo. Y ante la ley dice, yo era casi que perfecto. Él era íntegro, era cumplidor, era moralmente bueno, era así. Pero vea lo que dice después de conocer al Señor. Versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, todo eso que él vivía antes lo considera pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo aquello que él tenía y que antes valoraba tanto, ahora lo tengo por basura.
Y la palabra literal no es basura, es excremento. Vea cómo el apóstol Pablo consideraba todo aquello que para él fue tan valioso tanto tiempo, ahora lo consideraba como una pérdida. Al hacer un balance como un contador, pone ganancias, pone pérdidas. Todo lo que tenía antes lo pone como pérdida. Pero todo eso no le da pesar perderlo, porque por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe. Él no tiene su propia justicia, sino la justicia de Dios. Entonces nosotros somos justificados no por nuestras obras, sino por Cristo Jesús, cuando nosotros venimos y ponemos nuestra fe en aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces así, vea cómo era el apóstol Pablo. Y él decía más adelante: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué cosas hay atrás en su vida? ¿Qué dice su récord? Si sacáramos ahí un análisis suyo de su pasado, ¿qué estaría diciendo su pasado acerca de usted? Vea que aquí está hablando un hombre que era moralmente correcto, que era un hombre que guardaba la ley, era un hombre religioso, un hombre que, bueno, sí le hacía mal a algunos, a los cristianos. Iba a decir no le hacía mal a nadie, pero... Entonces este hombre, eso tenía su récord. ¿Qué dice su récord? ¿Cuántas relaciones ha tenido? ¿Qué dice su pasado? ¿Ha dañado a sus hijos? ¿Ha dañado a su esposa? ¿Ha dañado a su familia? Vive en vicios, ha dañado a sí mismo en drogas, en alcohol. ¿Qué dice su pasado? Todo aquello que aparentaba ser bueno, Pablo lo tenía por basura, por el conocimiento de Cristo. Y él apelaba no a su propia justicia, sino a la justicia que es por la fe. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Quiero terminar hoy con Mateo capítulo 5. El Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, Él puso los pilares de su ministerio. Él puso los pilares de su reino. Él vino a anunciar el reino de Dios. Él vino a anunciar que el reino de Dios se estaba acercando a nosotros. Y para ser ciudadano de ese reino, Él estableció varios principios. Y esos principios, alguien le llama como las claves del reino. Mateo 5, versículo 3. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, a algunos les choca y algunos no los logran entender. Cuando habla ahí de pobres en espíritu, está hablando de aquella persona que reconoce delante de Dios que está en bancarrota espiritual, así como Isaías lo reconoció. Así como Isaías se vio tan bajo ante un rey que es majestuoso, que es santo, él se vio así. Y la primera bienaventuranza es para ellos. No es bienaventurados los soberbios, es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe? En el cielo solo gente que ha sido humilde de corazón va a poder entrar. Lo segundo es bienaventurados los que lloran, aquellos que al ver su condición se lamentan, que al ver su condición de pecado no se gozan de esa condición de pecado, sino que lamentan su condición. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Ay de mí, porque soy hombre que tiene labios inmundos, soy hombre muerto. Aquellos que lloran, aquellos que se lamentan de su condición, que se arrepienten y por ese arrepentimiento están ahí contristados, ellos van a recibir consolación. Inmediatamente después de que Isaías es perdonado, no sé si usted notó, él siguió en la presencia de Dios y pudo escuchar la voz de Dios. Y ya no estaba aquel sentido, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios, porque su culpa fue quitada. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aprended de mí, decía el Señor, que soy manso y humilde de corazón.
¿Sabe? La semana pasada les contaba cómo yo inicié a acercarme a Dios y les decía que fue mediante el secuestro de mi padre. Cuando los escuadrones de la muerte lo secuestraron precisamente. ¿Sabe? Muchas veces nosotros somos soberbios en nuestro corazón y es hasta que enfrentamos la dura prueba, cuando enfrentamos precisamente condiciones así, es que nosotros empezamos a abrir nuestro corazón al Señor. En ese momento que estaba yo en esa crisis, ahorita me recordaba que estaba en el patio trasero de mi casa y había un compañero del colegio conmigo. Él estaba conmigo, pero yo me sentía solo. Él estaba conmigo ahí y yo sentía mucho temor por perder a mi padre. Y estando ahí, estaba acompañado, pero no tenía a nadie. Recordé algo, y es que somos tan ingratos nosotros delante de Dios. Recordé que cuando fui niño, Dios me había sanado de una pierna. Iba a ser operado de una rodilla y recordé ese momento como Dios me había sanado. Y yo que estaba alegando de Dios, que Dios no existe, que Dios aquí, que Dios allá. Recordé eso. Y me acuerdo que una noche me fui a orar y le dije a Dios a solas: si tú realmente existes, devuélveme a mi padre y yo te voy a servir todos los días de mi vida. Fue así como yo me arrepentí ahí en ese momento y empezó un proceso donde Dios empezó a restaurar mi vida. Alguien llamó a la casa a un diputado y dijo: yo vi cuando su padre lo secuestró la policía. Tuvo que intervenir mucha gente para que mi padre fuera puesto en libertad. Cuando estamos así, cuando nos encontramos en una situación difícil, es cuando nos acercamos a Dios. Pero no tiene por qué ser así. Usías entendió su error cuando Dios lo hirió. Isaías se encontró ahí en la presencia de Dios y él decía: ay de mí que soy muerto. Ese solo fue el principio. Fue cuando estuve en Centro Cristiano Jericín. Una vez fui con mi abuela, me senté en la última fila. Ahí escuché hablar de Cristo Jesús. Nadie me había hablado de Él. Fue ahí, estando en la última fila, que alguien habló del Señor. Y que yo me sentí tan alejado de Él. Sentí que con mi vida yo le había prometido servirle y no le había servido. Que Él me había dado tantos beneficios y yo vivía alejado de Él. Y ahí, cuando piden si alguien quiere recibir al Señor, yo levanté mi mano. Y de ahí dijeron: pasen al frente aquellos. Yo pasé al frente y había algo en mí, yo no podía parar de llorar. Había algo en mí que estaba sucediendo. Y yo que antes había intentado leer la Biblia, después de ese momento empecé a leer la Biblia y no quería hacer otra cosa más que leer la Biblia. Y la leí completa. ¿Sabe? Dios puede hacer una nueva criatura. Dios puede cambiar su vida. Esa decisión que tomé ese año, en el año 1990, en el mes de marzo, allá en Jericín, cambió mi vida para siempre. Y me ha hecho una nueva criatura. Él puede hacerlo en usted también. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos un momento. Si usted está aquí en esta mañana, ¿quién es el hombre para que de él tenga memoria? Él tuvo memoria de usted. Él no se ha olvidado de usted. Quizá usted se ha olvidado de Dios, pero Dios no se ha olvidado de usted. Este es un día de reconciliación, un día de estar ante su presencia y poder rendirle otra vez su corazón. ¿De qué manera se va a acercar a Él? ¿Se va a acercar con su orgullo otra vez, con su vanidad, con su soberbia? ¿O va a ser humilde ante su presencia? Puede aparentar muchas cosas aquí delante de nosotros, pero Él escudriña su corazón. Y Él conoce la lucha que hay en su corazón. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amadle en tanto que está cercano. Cuando Isaías se arrepiente delante de Dios, cuando él viene, sabe que se quitó su pecado y se quitó su culpa. La culpa no lo deja dormir. Este es un día para encontrarse con el Señor. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús, usted puede repetir esta sencilla oración conmigo. Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón, para decirte, Señor, que he vivido alejado de ti, para decirte, Dios, que te necesito que transformes mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te reconozco como el Señor de mi vida. Hazme una nueva criatura, como dice tu palabra. Lléname con tu Espíritu Santo, moldéame conforme a tu voluntad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias. Póngase de pie. Padre Celestial, gracias por aquellas personas, Dios, que hoy de todo corazón han rendido su corazón a ti. De su interior correrán ríos de agua viva, como dice tu palabra, Señor. Y son ríos de agua de vida eterna. Que sea tu Espíritu Santo trayendo paz, trayendo gozo, Señor, quitando toda culpa, quitando y limpiando todo pecado. Todo aquello que ensuciaba su alma, Señor, sea removido hoy de sus vidas, y que puedan experimentar la libertad que tú nos das. Y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ahí donde usted está, adore a su Señor. Poderoso, invencible.